¿Fue abolida la esclavitud realmente? ¿Se terminó la esclavitud del siglo pasado, o el concepto simplemente evolucionó para presentarse hoy bajo otro lenguaje? Es una pregunta incómoda, pero necesaria, tanto para quienes forman parte de Israel como para creyentes de las naciones sinceros que se acercan a las raíces originales de la fe y desean caminar conforme a la Torá y la Biblia en cada área de la vida, incluida la más cotidiana, el trabajo diario. Basta con observar cómo se producen muchos de los bienes que consumimos, ropa, calzado, tecnología, para toparnos con jornadas extenuantes, salarios ínfimos y tratos que distan mucho de la dignidad humana. Y no hace falta mirar tan lejos, muchos de nosotros mismos convivimos, en nuestro propio empleo, con dinámicas que, aunque no llevan el nombre de esclavitud, se le parecen demasiado. La Torá y la Biblia, en el capítulo 21 de Éxodo, aborda precisamente la relación entre el amo y el siervo, lo que hoy llamaríamos la relación entre un patrón y su empleado. Lejos de ser un texto arcaico sin aplicación actual, esta porción nos invita a examinar con honestidad nuestras propias relaciones laborales, ya sea que estemos del lado de quien manda o del lado de quien sirve. Una esclavitud con otro nombre. ¿Ha desaparecido realmente la condición de esclavitud en las naciones desarrolladas? Una mirada honesta a la realidad, quizás la que tú mismo vives, podría convencerte de lo contrario. En los tiempos bíblicos era una práctica común adquirir o vender a un siervo, en hebreo, ebed, término que designa tanto al esclavo como al sirviente contratado bajo determinadas condiciones. Dios, sin embargo, estableció límites claros y una perspectiva de dignidad humana en medio de esa práctica que hoy nos resulta ajena y hasta repulsiva. Comprar o vender a un ser humano nos parece, con toda razón, cruel e injusto. Pero esa misma realidad sigue ocurriendo hoy, solo que disfrazada bajo otros nombres. No es ningún secreto que existen patrones que se comportan como si fueran dueños de la vida de sus empleados. Los mantienen atemorizados con amenazas de despido si no se someten a sus caprichos, y les hacen sentir prescindibles, como piezas fácilmente reemplazables en cuanto dejan de ajustarse a los deseos de quien ejerce autoridad sobre ellos. Cuando a una persona se le da trabajo pero se le niega el descanso, o se le condiciona según las necesidades de la empresa, cuando el salario no corresponde al esfuerzo o la preparación que exige la tarea. Cuando se paga distinto según el género de quien trabaja, entonces estamos, en esencia, ante una forma de esclavitud. El empleador, sabiendo que existen decenas de personas dispuestas a ocupar ese puesto, se aprovecha de esa circunstancia para exigir lo que en el fondo sabe que es injusto. Enseñanzas desde la Escritura. La Torá y la Biblia como fundamento. En Éxodo capítulo 21, versículo 2 al 6. El Eterno establece normas claras sobre el trato al ebed, hay un límite de tiempo al servicio, 6 años, y libertad en el séptimo, hay consideración por su familia, y hay lugar para una decisión libre si el siervo desea permanecer por amor a su amo y a los suyos. La autoridad, en la visión de la Torá y la Biblia, nunca es sinónimo de posesión absoluta sobre otro ser humano. Es, más bien, una responsabilidad que debe ejercerse con temor del Eterno y consideración hacia el prójimo. Los profetas y el llamado a la justicia. Los profetas de Israel no guardaron silencio frente a la explotación del trabajador. Denunciaron con dureza a quienes edificaban su casa a costa del jornal no pagado y del trabajo forzado de su prójimo, y advirtieron juicio contra quienes oprimían al jornalero, a la viuda y al huérfano. El mensaje profético es consistente. Dios ve la condición del trabajador oprimido y no permanece indiferente ante la injusticia laboral, sin importar cuán normalizada esté en la cultura de turno. Los escritos y la igualdad ante el Creador. Job, en su defensa de integridad, afirma algo notable: nunca despreció el derecho de su siervo ni de su sierva cuando tuvieron alguna queja contra él, porque reconocía que el mismo Dios que lo formó a él en el vientre, formó también a ellos. Job capítulo 31, versículo 13 al 15. Es una de las declaraciones más profundas de las Escrituras respecto a la igualdad esencial entre patrón y empleado. Ambos proceden de la misma mano creadora,
Y ninguno tiene más valor intrínseco que el otro por su posición social o económica. Los escritos apostólicos en continuidad con la Torá y la Biblia. Esta misma enseñanza se prolonga en los escritos apostólicos. En Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 25. Se instruye tanto a quienes sirven como a quienes tienen autoridad sobre otros. A los trabajadores se les llama a servir con sinceridad de corazón, no solo cuando son observados, sino como sirviendo al Mesías mismo, sabiendo que Dios no hace acepción de personas y que recompensará conforme a lo hecho. Y a los patrones, en un giro que debió haber sido revolucionario para su tiempo, se les llama a tratar a quienes están bajo su autoridad sin recurrir a amenazas, recordando que ellos también responden ante Dios, que está en los cielos y no distingue entre amo y siervo a la hora de juzgar. Esta enseñanza está en plena continuidad con lo que ya la Torá y la Biblia y los profetas habían establecido. La autoridad humana siempre está bajo la autoridad mayor del Eterno, y quien la ejerce con soberbia o crueldad tendrá que rendir cuentas. Una pregunta para cada lugar que ocupamos. ¿Ocupas hoy una posición de autoridad en tu trabajo? Entonces tienes la responsabilidad, como discípulo de Yehoshua el Mesías, de actuar conforme a las instrucciones de nuestro Padre el Eterno. Sin amenazas, sin explotar la necesidad ajena, cuidando de quienes Él ha puesto bajo tu cargo, y ayudando a quienes tienen menos oportunidades a crecer y prosperar, en lugar de aprovecharse de su vulnerabilidad. El Eterno no busca multiplicar el número de personas subyugadas, sino que quienes están mejor capacitados sirvan a los menos favorecidos. ¿Eres tú quien sirve bajo la autoridad de otro? Entonces recuerda que tu trabajo, hecho con integridad y de corazón, no es en vano. Es, en última instancia, un servicio a Dios mismo. Esta actitud no significa resignarse a la mediocridad ni renunciar a progresar, al contrario, es un llamado a evitar la irresponsabilidad y la falta de testimonio, precisamente porque el nombre de Yehoshua y del Eterno pueden ser honrados o menospreciados a través de la manera en que trabajamos. Conclusión. La esclavitud, en su forma más cruda, quizás ya no tenga cadenas visibles ni subastas públicas. Pero sus raíces, la deshumanización del otro, el abuso de poder, el desprecio por la dignidad ajena, siguen presentes en no pocas relaciones laborales de nuestros días. La Torá y la Biblia, los profetas, los escritos y los escritos apostólicos hablan con una sola voz sobre este asunto. Todo ser humano, sin importar su posición, procede de la misma mano de Dios y merece ser tratado con justicia y dignidad. Que tanto en Israel como entre creyentes de las naciones sinceros que se acercan a las raíces hebreas de la fe, podamos examinar honestamente el lugar que ocupamos, ya sea de autoridad o de servicio, y caminar en los caminos del Eterno también allí, en lo cotidiano del trabajo, donde tantas veces se revela quiénes somos realmente delante de Él. Amado oyente, esto fue todo por hoy. Si te gustó este devocional, no olvides darle me gusta, suscríbete y comparte. Para recibir la alerta cada nuevo video, clica la campanita. También puedes seguirnos en Facebook y Instagram. Hasta pronto.